Buenas tardes a todos los que están ya sintonizándonos a través de las redes sociales. Este es Pócar Quintana Roo. El día de hoy estamos con la presencia de José Ramírez. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Con Cristiano Cedillo. Muy buenas tardes a todos. Jorge Castro en representación del portal JC Comunicaciones de Jorge Castro. Muy buenas tardes. Y nuestro invitado de esta tarde es Manuel Guadalupe Pérez Mendoza. Manuel Pérez. Manolo, más conocido como Manolo. ¿Cómo estás, Manolo? Hola, Martín, muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Gracias. Hoy vamos a tratar el tema con ustedes que nos hacen el favor de comentarnos en las redes sociales acerca de los sindicatos y el tema que está muy de moda, la cuestión de la reelección, ¿no? De la reelección dentro de lo que es la nueva ley que va a aplicarse en Quintana Roo para los alcaldes. Vamos a ver también los sindicatos, si bien es cierto que tienen autonomía en cuestiones de ese tipo, vamos a ver qué es lo que se puede hacer en cuanto a la reelección o la no reelección. Bueno, el tema, ya entrando un poquito en materia, es el tema de reelección no lo contempla así el sindicato en este caso el sindicato de taxistas, porque así, en base a esa autonomía, así lo determinaron en su momento en sus estatutos, pero puede dar pauta o puede dar pie a que no ahorita, pero en una próxima asamblea pueda contemplarse esa modificación, siempre y cuando lo acuerde más del 60% de los socios de esa asamblea, ¿no? Pero te digo, eso habría que hacerle esa modificación. Y hay algunos otros sindicatos como el de las mujeres que ellos sí contemplan la elección, en este caso por ejemplo de Eduardo Peniche, ¿no? Que ya lleva como unos 4 o 3 periodos por ahí, ¿no? Para festejar sus 15 años. Ya de sus 15 años con Eduardo Peniche Huarco, ¿no? No lo contempla así, pero creo que puede dar la pauta a esa modificación. Pero hay otros temas, ¿no? Ahí en el tema, sobre todo en el programa anterior mencionábamos el tema de corrupción y por ahí tocamos de manera muy somera el tema de los sindicatos, que no precisamente eran ejemplos de transparencia y de rendición de cuentas, ¿no? Inclusive se habían opuesto a algunas modificaciones y algunos nuevos lineamientos legales que estaban considerados en el IPA, en el caso, por ejemplo, de la obligación de rendir cuentas, pero no tenían, en este caso, medios coercitivos para obligar a los directivos en este caso, a los secretarios generales de esta rendición de cuentas. En este caso, Manolo, ya fuiste secretario general del sindicato de taxistas, posteriormente ya te hiciste también ahí una licenciatura en Derecho, ya eres inclusive un posgrado, ¿no? Tienes es correcto. maestría. ¿Cuál fue tu experiencia en relación a el tiempo que estuviste en el sindicato de taxistas? Bueno, primero que nada, pues agradecer la oportunidad de estar aquí con ustedes, felicitarles. Es un programa que apenas inicia un mes, un proyecto nuevo, un bebé nuevo, pero creo y estoy viendo que pues tienen mucho éxito, muchas visitas, y les felicito. Creo que han hecho un gran equipo las 4 personas que han estado al frente de este programa: Pepe, Martín, a Glisi y a Jorge Papá y Jorge Junior ahorita. Muchas felicidades por este programa. Y desde luego el tema del sindicato es algo que me apasiona, que me encanta platicar este tema. Creo que lo traemos en las venas, en la sangre. Y sí, fue una experiencia muy bonita que te deja pues muchos buenos sabores, pero también te deja pues algunas situaciones ahí pues que no es un sentimiento pues muy agradable. Pero el sindicato, con el número de agremiados que son 8,300, pues es un poquito complejo y difícil administrarlo, pero con capacidad y experiencia lo puedes hacer. El sindicato requiere muchas cosas en la actualidad. Hay que irnos a las modificaciones que tengamos que hacer para tener un sindicato adecuado, a la altura.
como bien tocabas, se toca el tema de relaciones en algunos sindicatos. Los estatutos que tenemos no nos los permiten. Los estatutos que tenemos también hay que hacer un análisis. Son estatutos que ya tienen más de 20 años, 20 y tantos años que se hicieron. Tiene que haber algunas adecuaciones, algunas reformas para darle pues mayor transparencia a las administraciones. Yo creo que el sindicato requiere poner y asentar las bases para que todo aquel que aspire, no solamente al que está, sino a los que aspiren o a los que vengan, pues cumplan los requisitos y las normas que se establezcan en nuestra carta magna, en este caso en nuestros estatutos, hacer las asambleas de manera periódica como lo marca, pero también tenemos que incrustar pues algunos reclamos o algunas situaciones que han golpeado mucho al sindicato, como es la cuestión de la transparencia. Yo creo que cada administración se tiene que salir auditada, no solamente esta, sino las futuras, para darle mayor tranquilidad a sus agremiados que el sindicato está siendo manejado adecuadamente. ¿A ti te auditaron cuando saliste? No nos auditaron, pero sí nosotros llevamos una auditoría interna. Que se lo presentamos a los agremiados, y de otra manera pues nosotros tenemos allá nuestro sustento de cómo dejamos el sindicato, en qué condiciones se dejaron en las cuestiones económicas, y esto pues de otra manera también hay un documento donde el siguiente secretario general nos recibe en las condiciones en que se lo estamos entregando, ¿no? Digo, aprueba la mayoría, es decir, la asamblea da un ejercicio de votación donde aprueban esa rendición también, ¿no? Y también hay una comisión de Hacienda y Vigilancia, ¿no? Que es la que correcto. Es un órgano de control interno, que es la que se encarga precisamente de vigilar los tesoros de ese sindicato. ¿Cuál es la situación ahí con el tema álgido que últimamente ha estado recurriendo y que se ha estado ventilando, ¿no? Por ejemplo, el tema de Uber es un tema que pues obviamente está afectando una fuente de trabajo ahí. Hay algunos argumentos legales que creo que es la parte que debe siempre emplearse, pero han habido otras acciones no tan legales, ¿no? Por ahí hay situaciones de agresiones, una manta también que aparece por ahí. ¿Cuál sería, por ejemplo, tu propuesta? Bueno, ya viéndolo desde un punto jurídico legal, yo creo que las actuaciones de las agresiones, eso ya que debe quedar en el pasado. Son acciones pues arcaicas que no lo ve bien la ciudadanía, no lo ve bien el gobierno, no lo ve bien absolutamente nadie. Yo creo que eso no debemos llegar hasta esos extremos. Podemos irnos por otra vía, la cuestión jurídica, desde luego que no podemos descuidar la cuestión política, estar al pendiente de los legisladores, que no se modifique la ley, pero todo en base a derecho, ¿no? ¿Por qué no queremos que se modifique la ley? Hay que sustentarlo, no solamente es un capricho de nosotros, sino también sustentarlo y demostrar cuáles serían los beneficios que recibiría. En este caso, lo que se pretende es que la ciudadanía reciba mejores beneficios, y cuáles pudieran ser el perjuicio que pudiera causar esta nueva plataforma digital, no solamente al sindicato de taxistas, sino también a la misma ciudadanía. Yo le he venido comentando, ¿no?, que no estamos de acuerdo en las agresiones, que tenemos que vernos por la vía jurídica, legal, porque hasta el día de hoy Uber es ilegal de acuerdo a nuestra ley de transporte que tenemos en el estado, 31 bis, donde te dice que solamente aquel que cuente con una concesión. Hoy el gobierno del estado ha hecho un trabajo a través de la delegación de transporte, un trabajo donde sí han detenido unidades, pero bueno, al final de cuentas no estamos conformes, porque como taxistas, como transportistas, que de otra manera pues pagamos nuestros impuestos, lo único que queremos es que esta plataforma pues ya deje de dar un servicio de manera ilegal. El problema que yo le veo al tema de Uber es que vienes a solucionar un problema de un grupo de personas que supuestamente no tienen trabajo, pero vienes a generar un problema a toda una infraestructura o a una estructura o a los sindicatos ya establecidos, y no solamente a los sindicatos que ya tienen trabajo, sino a la misma ciudadanía. Porque el sindicato de taxistas, a través de sus 47 años de vida, creció con 8.300 taxis, y Uber el día de hoy tienen ya registrados, tienen ya afiliados más de 11.000
11,000 carros solamente en el municipio de Benito Juárez. Si con 8,300 taxis se genera un caos vehicular en todo lo que es el centro y lo que es la ciudad en sí en general, imagínate 11,000 carros particulares más circulando en toda la ciudad. Si bien es cierto que los sindicatos, pues la pregunta que estamos haciéndole a usted que está ahí detrás de la cámara o detrás del teléfono, estamos hablando acerca de si hay democracia o no en los sindicatos. Bueno, la CROC tiene sus golpeadores, dicen por ahí, el CENTE tiene sus golpeadores también, la CTM tiene sus golpeadores, y ahorita acabamos de escuchar que a lo mejor el sindicato de taxistas, no lo estoy afirmando, lo estoy suponiendo, de que también podría tener sus golpeadores contra Uber apoyados por la cinta. Ahora, ¿es casualidad la entrada de Uber? Es una pregunta que hay que abordar, porque tal pareciera, en una interpretación personal, que después de la elección pareciera ser que el sindicato quedó huérfano políticamente, porque si bien es cierto que hay un reconocimiento o una afiliación hacia el partido tricolor, el ejecutivo electo en este momento pues, ya no pertenece, porque en algún momento llegó a pertenecer. ¿Crees que tenga que ver esta orfandad política con la entrada de Uber? Pudiera darse, ¿no? Pero es cierto que hoy, hasta el día de hoy, el gobierno del Estado ha hecho su función a través de la delegación con sus operativos. Yo espero que no se tome como un revanchismo político hacia el comité, porque vemos que el comité es el que está más identificado con el partido. La gran parte, la base, los socios, los operadores, pues tienen la libertad de votar por cualquier partido, ¿no? Y el voto corporativo no existe, nunca se ha dado, al menos en estos tiempos, el sindicato de taxistas que diga, oye, yo tengo tantos votos, es una mentira. Pero sí el comité... Sí, el comité se ha identificado y yo espero que no sea un revanchismo, porque si se da de esta manera, pues los más afectados serían los trabajadores, ¿no? Así es, te pregunto esto porque hay evidencia cierta que había o hay una afiliación masiva de tanto de socios operadores como socios concesionarios hacia el PRD. Entonces esto es algo que está documentado. ¿Afiliación masiva? O sea, si quieres ser taxista, ¿tú quieres que el primer PRD sí? Digo, los del nuevo ingreso te condicionan, los que tienen un trabajo fijo también los condicionan. Es una cuestión coercitiva y por eso hablan de una afiliación masiva, obviamente tratando de ganar alguna situación política, ¿no? ¿Alguna simpatía? Alguna simpatía, ¿no? Pues es que después de la elección... ¿Algún palomeo, alguna aprobación o algo? A ver, hay que hacerlo claro. Yo creo que el público quiere saber qué está pasando. Estás diciendo que el actual dirigente del sindicato de taxistas convocó a sus socios y a sus agremiados para que se unieran a un partido político. Es así, a través de... En ese momento, a través de que era presidente estatal del PRD, en este caso estamos hablando del hoy diputado Emiliano Ramos, es una situación que se da, ¿no? Quizás buscando también que ahora ya siendo un partido del poder pudiera contribuir a algunas cuestiones políticas, puede ser inclusive una votación del mismo esquema de la situación de Uber, ¿no? Porque recordemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación les delega la función de regular la entrada de esa nueva modalidad de transporte. Pudiera ser que es por ahí, yo pienso que es por ahí, puede ser por otro lado. A ver, quisiera dos cosas. Una primero sobre Uber, en enero, a fines de enero, principios de febrero, Eric Castillo, en una entrevista a la Jornada Maya, dijo que se había reunido con directivos en México de Uber y que él veía con buenos ojos el que pudiera participar el sindicato de gestionador con vehículos último modelo, con choferes perfectamente impecables, bilingües, sí, con corbata, bilingües, y que estaban inicialmente, pensaba él, que pudieran participar con 300 unidades. Sí. De repente empezaron las protestas de sus mismos agremiados y cambió la situación, pero eso significa que no hay mucha coincidencia en cómo piensan todos los taxistas, porque ya estaban pensando en ser parte del negocio.
Eso se publicó, eso no lo fue inventado, se publicó y estuve presente en la entrevista además. En segundo lugar, bueno, ahorita lo que quiero que me expliques tú qué piensas realmente como empresa, que se ha comportado una empresa, el sindicato de Quintana Roo, tanto así que ha tenido varias empresas, algunas han sido un fracaso y otras hasta se han cedido o prestanombres a políticos del momento, ¿no? Claro. Y podemos hablar que incluso Jorge ha tenido mucha influencia en eso, el mismo senador Félix González Canto tiene un montón de concesiones que se manejan internamente con cuates de confianza. Y la otra cuestión es que sí, toda la vida, en todas las elecciones, se ha hablado, los participantes, de que siempre ha habido mano negra del gobernador en turno, en el sentido de elegir quién va a ser el candidato. Tanto así que todos los participantes como contrarios del ganador forman parte de los comités que quedan, porque es una forma de premiarlos, de darle un premio de consolación, y que está integrado en el mismo de este comité que está actualmente, ¿no? Con el Castillo, y que es un secreto a voces que siempre el gobernador en turno elige. Yo durante la campaña de Carlos Joaquín, él decía que se va a terminar en los sindicatos con el voto corporativo, porque siempre en cada mitin había representantes de los sindicatos protestando por la imposición de sus líderes. Entonces dijo, bueno, yo lo único que puedo hacer, son independientes los sindicatos, pero yo sí puedo ofrecerles que yo no voy a meter la mano por ningún candidato. ¿Para qué? Para que se termine con el voto corporativo, que es perjudicial tanto para ustedes como para sus mismos sindicatos, donde ya muchas veces no los defienden en nada y solo se permite que estén trabajando y que estén enriqueciendo a unos cuantos. Entonces, yo te pregunto, Manolo, ¿estás dispuesto a competir nuevamente tú por la Secretaría General del Sindicato? ¿Y cuál sería tu concepción de lo que debe ser un sindicalismo dentro de la Universidad de Quintana Roo? No solo señalado por imponerle los gobernadores sus líderes, no solo porque no están de acuerdo en cuanto a su visión respecto a una empresa como Uber, pero que hay a nivel de líderes quien está de acuerdo. Y la otra, en donde después de 47 años tiene el sindicato. Sí. Eric Castillo es el único que demostró con obras que es posible hacer cosas. Ahí está la barda perimetral que le hicieron pintada de verde y que además tiene una pintura para que no se pueda guerrillar. Y arregló el auditorio. En 47 años yo no veo ningún cambio entrando un líder como Eric Castillo y que ni tú mismo, yo no vi nada. Dime tú, ¿qué harías ahora que realmente se note como para merecer ser candidato a ser secretario general del sindicato de taxistas más importante? Yo creo que no solo de Quintana Roo, de todos los estados, de todos los estados, en cuestión de taxi del sindicato. Claro, claro. Primero es que hay muchas preguntas que me hiciste, muchas respuestas que darte. Primero decirte que bueno, hay obras que se ven, como es la barda que tú mencionas, que efectivamente es una obra de esta administración. La remodelación del auditorio también es una obra visible, pero yo te puedo hablar de obras que no son tan visibles, que fueron mucho más efectivas. En el aeropuerto, cuando lo agarramos, había una deuda de 28 millones de pesos, la cual logramos pagar. Pagamos los 28 millones de pesos, logramos pagar la deuda que se tenía, logramos renovar nuestro parque vehicular, y esa es una muestra pequeñita del aeropuerto. Si nos vamos a Maya Caribe, uno de los logros de esta administración no solamente fue la reestructuración de la deuda que tenía Maya Caribe, sino también lograr entrar a la zona hotelera, que tampoco, a lo mejor sí es visible, pero no mucha gente lo observa. Durante muchos años, o no lo sabe, muchos años solamente era Turicún y Autocar quien tenían el privilegio de dar ese servicio a la zona hotelera. Hoy esas rutas de zona hotelera son los que han mantenido, sacado a flote a Maya Caribe. El fondo de invalidez de 400 que se le daba al socio durante
durante la administración de Víctor, Armando e Higinio, yo logré aumentarlas a 50,000 pesos más, que había una proyección para aumentarles un poco más, llegar a 500, porque bueno, el dinero al final de cuentas es el fondo de invalidez y de función. Perdón, que por cierto se les acumularon hasta 74 defunciones. Ese es otro tema, no, y se llegó hasta más, quedaste corto. Y si te pongo a hablar de lo que hemos hecho dentro del sindicato, bueno, ahí está, y que no lo dice Manolo, lo dicen muchos socios, puedes ir con el socio inversionista de Maya Caribe, puedes ir con los operadores del aeropuerto, puedes constatarlo en los cobros que se hicieron en mi administración y en la administración anterior a mí. Entonces ahí están las pruebas, que muchas veces la gente no las ve porque no quiere, pero bueno, ahí está. Uno, dos, claro. Dos, el tema de Uber, que a lo mejor el secretario o algunos del comité están de acuerdo, yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque rompes todo un esquema, devalúas tus concesiones, perjudicas a aquel operador que tiene 20 años esperando una concesión. Del momento que tenga uno ya el derecho de entrar a Uber, ¿cómo vas a regular eso? No es algo contradictorio, algo que no encaja en el sistema que nosotros traemos, ¿no? Entonces yo en lo personal no estoy de acuerdo. Yo he emprendido una lucha de manera paralela, coadyuvando a la lucha que viene haciendo el comité directivo, con darle la información a los hoteleros. Tuve la oportunidad de platicar con los hoteleros e informarles de que Uber hasta el día de hoy es ilegal y que de una otra manera lo estaban permitiendo en los hoteles la entrada de estos carros particulares. Se comprometió con nosotros que ya iba a pasar la información, que ya no se iba a permitir la entrada. Bueno, cuando menos ya tenemos un antecedente. Hemos tocado puertas, hemos hablado con el director de Cintra, hemos hablado con el delegado, para informar el daño que le está haciendo, no solamente al sindicato de taxistas, sino a 48,000 familias que vivimos de manera directa del taxi. El sindicato de taxistas es un ente, y es un sindicato muy importante en la economía de nuestro municipio. Por lo tanto, tanto el gobierno municipal como el gobierno estatal deben de tener la obligación de cuidar y conservar esas fuentes de trabajo. Es una derrama económica que deja el sindicato de taxistas a la misma sociedad, porque el taxista que tiene dinero le compra el de la tiendita, le compra a todo mundo. Entonces el dinero se queda en el municipio y se queda en el estado, y desde luego se queda en México. No pagamos impuestos al extranjero como lo hace Uber, que el 25% se va para allá. Hoy México requiere de gente que invierta aquí, que el dinero se quede en México, porque con lo que generamos, con eso se pagan, se dan servicios sociales, se paga seguridad, escuelas, en fin, todos los servicios que dependen del gobierno del Estado. Y no me acuerdo qué otra más pregunta me hiciste. El voto corporativo. Y si tienes intenciones de convertirlo. Yo creo que, mira, si las condiciones están dadas, yo creo que como socios tenemos ese derecho. Tenemos el derecho como cualquiera. Y que sea el socio quien decida. Creo que la última elección que se dio fue en mi administración, hasta donde yo recuerde. De que si hay injerencia por el gobierno, bueno, a lo mejor podrá tener su corazoncito contigo, pero al final de cuentas quien tiene la decisión de votar es el socio. Si el socio sale a votar y si tiene un abanico de opciones para que él decida quién es la persona que quiere que sea su secretario general, yo creo que hoy tiene la oportunidad de hacerlo. Hoy vemos a un gobierno que surge de un proceso democrático, como es el contador Carlos Joaquín, surgió de un proceso democrático donde la mayoría decidió que él estuviera allá. Incluso no solamente la gente del PAN o el PRD votó, también la gente del PRI votó por él, porque ya estaba inconforme con cómo se estaban administrando las cosas. En el sindicato hoy hay una... Sí, en el sindicato hoy hay una oportunidad, estamos a la vuelta de la esquina y el socio va a decidir si se va a votar por la mejor opción y desde luego si las condiciones están dadas, es un derecho que tenemos como socios de participar. Pues ahí está, ya lo escuchó usted que está ahí detrás de la cámara y detrás de las redes. La pregunta atinada de criterio, que si va o no va Manolo otra vez por una elección, pues dijo que si las condiciones están dadas, no dijo sí, no dijo no. Jorge. Respecto al tema de Uber, hay que recordar que el pasado 23 de mayo la Suprema Corte de la Justicia de la Nación aprobó unas medidas para que se prestara el servicio de Uber en Mérida, Yucatán, en donde también han habido enfrentamientos entre taxistas y choferes de este servicio, ¿no? De regresar, de tomar las riendas otra vez Manolo Pérez del sindicato de Quintana Roo, ¿cuál sería su estrategia para hacer el frente? Si digamos que legalmente no se puede hacer combatir esa...
Mire, esa amenaza que representa Uber hacia los taxistas? Yo creo que hay que hacer y manejar muchas estrategias. Tienes que manejar la estrategia política, la estrategia jurídica, legal, pero también la capacitación es importante, porque si hoy vemos que la ciudadanía hay un rechazo hacia el servicio, y que no quiero generalizar, porque no todos son malos taxistas, yo siempre he dicho que la mayoría es un buen taxista, pero bueno, tenemos que venderle seguridad. ¿Qué es lo que está tratando de vender Uber? Es la seguridad, la tranquilidad. Yo creo que tenemos que, como sindicato, poner mayores exigencias al ingreso del operador. Primero, ya exigirles mínimo la preparatoria o bachiller, porque vemos que, bueno, la gran parte de la delincuencia no tiene la preparación. Entonces, exigirle al taxista que tenga mínimo el bachiller y que tengamos una relación muy estrecha con la autoridad, en este caso con el gobierno del estado y alguna otra institución, para certificar a los operadores. Operador que quiere ingresar al sindicato de taxistas, que cubra o cumpla una serie de requisitos o filtros donde ahí se evalúe tu honestidad, que seas una persona de bien, bueno, una serie de requisitos que se pudieran implementar para que te certifique la misma autoridad y ya puedas entrar al sindicato de taxistas. Entonces, tendría que ser una limpia del sindicato. Pues tanto decir, vamos a hacer una limpia de sacar a todos los taxistas, yo creo que es muy complicado, pero sí capacitarlos y prepararlos, empezar a capacitar personas, irnos de bloque en bloque, no sé, a lo mejor comenzar del taxi del 1 al 100, todos esos taxistas en una capacitación de un mes, 2 meses, pero hacerlo de manera constante. La única manera que tenemos para quitarnos el chip, que hoy tenemos uno de los problemas mayores, que espero que el sindicato y el comité tengan la capacidad para poder lograr que esta aplicación no se abra en el estado de Quintana Roo, como se ha abierto en algunos y en otros se han ido. Yo espero que en Cancún y en el estado de Quintana Roo pues no se abra, y sí darle un mejor servicio a la ciudadanía, mejores carros, con el aire acondicionado que sea obligatorio si tú quieres, y la capacitación es importantísima. Hoy aquel taxista que de casa, que la gente salía y le daba a su hijo para que lo lleve a la escuela, ya se ha perdido por la misma inseguridad. Y no solamente con el taxista, ya la gente tiene una inseguridad ya en general, no solamente hacia el taxista. Estamos hablando aquí con Manuel Pérez y en la mesa de POCA Quintana Roo acerca de la democracia en los sindicatos, y nos contesta aquí Elena Iglesias, nos dice: lamentablemente no hay democracia, son cacicazgos. Evita de Torres nos dice: la verdad, el Uber da un buen servicio y confiable. Ahora que estuve en Mérida lo utilicé, quedé fascinada. Lástima que Chetumal el servicio es pésimo con los choferes. Son las opiniones de la gente que está en este momento viendo. Claro. Fíjate que, mira, bueno, este es un programa que no tiene una línea editorial. Las preguntas son abiertas, se procura el debate. Es la idea de reunir a 4 periodistas. La cuestión volvemos al tema de Uber. Si bien es cierto que hay un pronunciamiento no solamente de la Suprema Corte, sino anterior a ese, ha habido un pronunciamiento de la Secretaría de Economía y de la Competencia, que es un instituto que tiene la calidad para determinar y hacerle caso a sus criterios de opinión. Dice la Secretaría de Competencia, se pronuncia en el sentido de decir: incorpora a tu legislación la modalidad y el esquema de las plataformas digitales. Estamos hablando de Uber, pero hay, yo creo que 4 o 5 aplicaciones. Claro. Pero aquí se ha comentado básicamente como el enemigo o el adversario o la competencia desleal a Uber. La Secretaría de Competencia dice: toda vez que no tienes contemplado esa modalidad en tu ley, incorpóralo y exígele únicamente, sin más requisito, el seguro de viajero. Es lo que dice, ¿no? Entonces, yo coincido en que todas esas situaciones se pueden combatir legalmente, se pueden coadyuvar políticamente y ofreciendo un mejor servicio. Hay quienes piden respeto a la ley cuando se ven afectados. Correcto. Pero también, por ejemplo, yo te diría, los sindicatos no son precisamente ejemplos
de transparencia y rendición de cuentas. El sindicato de taxistas también, como cualquier otro sindicato, todavía dentro de sus sectores son monopolios, y eso tú como abogado lo sabes, que constitucionalmente debe de haber el espacio y la oportunidad para que esos monopolios se rompan. Obviamente aquí lo estamos planeando desde el esquema legal. No se pretende que con esta opinión se afecten fuentes de trabajo, ni mucho menos nos ganemos enemigos. O sea, tú sabes perfectamente que la Constitución habla de que los monopolios son ilegales. Por otro lado, pedimos o pide que se respete la ley. El tema del 31 bis es un candado que le pusieron con una estrategia para acotar la entrada de esta nueva modalidad de transporte. No coincido y sí discrepo de que sea un transporte ilegal. Te voy a decir por qué. Porque no se ha llevado a juicio, es decir, no hemos entrado en una cuestión de combatir si ese artículo es legal o es ilegal, hasta en tanto alguien promueva un amparo y diga si la Corte se pronuncie sobre el 31 bis, si es constitucional o es inconstitucional. Ahí, cuando la Corte se pronuncie, entonces, si se pronuncia en el sentido que diga que el 31 bis es constitucional, podemos decir que sí es ilegal. Pero en el momento en que ese artículo se lleve a controversia y la Corte llegara a reconocer que ese artículo es inconstitucional, pues no tenemos los dos elementos. No, está impedido para trabajar, eso sí, porque le pusieron un candado. Yo creo que se debiera promover que Uber y todos los que tengan estos esquemas de transporte, estas modalidades de transporte, lo lleven a la ley, o sea, lo lleven a juicio para que el juzgado competente se pronuncie al respecto de que si ese artículo 31 bis es constitucional o es inconstitucional. ¿Por qué? Porque si yo le pregunto a Uber, pues va a decir que ese artículo es inconstitucional. Si le preguntamos a los afectados, va a decir que es ilegal. Entonces yo creo que entonces hay que tocar eso. Y cuando toquemos los temas de legalidad, hay que hacerlos de manera imparcial. ¿Por qué? Porque independientemente que se pertenezca o no a un gremio, creo que debe de prevalecer el tema de justicia, y los conceptos deben de ser recíprocos. O sea, pido que se aplique la ley, pero por otro lado tengo un monopolio. Entonces, yo creo que debe de haber congruencia. Me permito hacer estas apreciaciones porque sé que hay un ejercicio de tolerancia en este debate, ¿no? Entonces, Hola, perdón, nada más. Pepe, ¿podrías decirnos qué dice el artículo 31? Sí, el 31 bis de la Ley de Transporte del Estado condiciona de que nadie puede prestar o dar el servicio de taxi si no tiene una concesión. Eso se incorpora en las últimas sesiones del Congreso del Estado, y prácticamente el que mete esa iniciativa es en ese entonces el diputado Juan Carrillo, ahora presidente municipal de Isla Mujeres. Hay comentarios bien interesantes, digo, aquí no podemos dejar pasar esto, aquí con nuestro invitado. Dice Evita de Torres, parecen peceras en Chetumal. Los taxistas además cuando quieren te dan el servicio, si ven que son más de 2 personas te lo niegan. José Ramón A. Camino Espadas nos dice los que no tienen mucho estudio les van a dar la oportunidad de estudiar sin importar el grado de estudios que tengan, pregunta, digo en caso de desde luego Manolo llegue, dice que sí. Marco Antonio Montero Sánchez nos dice el 80% de taxistas son malos carros viejos, taxistas prepotentes, groseros, que escogen el pasaje y cobran caro. Y Evita Torres aquí también nos dice otra vez, coincide lo mismo con lo que está comentando Marco Antonio Montero Sánchez, de que los taxis ya están muy viejos. ¿Qué va a hacer, Manolo? Mira, realmente este comentario de que los carros están viejos, yo invito a cualquier otra persona, a Marco Antonio,
que nos pongamos en la calle y observemos. La gran mayoría de los carros están en condiciones óptimas. En la zona hotelera los carros son modelos, si no recientes, pero son carros muy conservados, con aire acondicionado, limpios. En el centro tenemos el problema, pero yo no puedo generalizar ni puedo decir el 80%. Sí, yo creo que es al revés, yo creo que tenemos más del 80% de los vehículos en buen estado y el otro tanto, el 20%, pudiera estar en condiciones no adecuadas para prestar el servicio. El ciudadano se queja y dice que el taxista te pregunta ¿dónde vas? Si por donde le convenga te dan el servicio, eso está mal y su pretexto es que no les queda. regresaron el costo, pero siempre llevan 2 pasajes diferentes y son 2 servicios. Eso ya no es taxi y cuando es el cambio 3.45 o más bien 1.45 o 2.20 que es el cambio que hacen, no te dan el servicio, a diferencia que Uber lo solicitas y llegan por ti sin estar esperando. Uno que no tiene vehículo propio sufre estos estragos, pero como los que ven estos asuntos tienen su propio vehículo, no sufren del servicio. ¿Qué le contestas a Evita de Torres, que es la que está comentando? Eso es cuestión de cultura igual, ¿no? Sabemos que la gente muchas veces ve ocupado el taxi por la necesidad de llegar, pues no importa que sea una persona, te subes. Esto es cultura, ya cuando ves un taxi ocupado es... Y ahí Aguilar nos dice, y a mí nunca me quieren llevar a Santa Fe, su 2, para allá no voy, pero me tienen harta, dice. O sea, el se escucha, tiene miedo de la competencia. La gente claro, opina, sí, es correcto lo que opine la gente. Y sí es un poco complejo por la situación que se da. Yo siempre he dicho que muchas veces por la situación de los servicios que toman, a mí me gusta tomar el taxi. Ahorita yo llegué en taxi y hay gente que me conoce y otros que no, pero en términos generales, si ocupo el taxi, no sé, 10 veces al mes y uno me da mal servicio, no quiere decir que todos los demás me hayan dado más servicio. También nos quedamos siempre con la mala imagen de aquel taxista que te trató mal. No hablamos del taxista que me dio un buen servicio, que me ayudó con las bolsas o que fue correcto con el pago. Que si el carro estaba limpio, eso no lo mencionamos, siempre desafortunadamente lo negativo es lo que sale a flor de piel, ¿no? Perdóname, yo quisiera hacer 2 precisiones. La primera, hablan de, por ejemplo, de que no nos llevan a tal o cual lugar. Cierto, las regiones 200 se inundan, terriblemente se inundan, y ahí pues nadie quiere cuando llueve. Claro. Aparte de que tenemos que ir por todos lados, se inunda. Claro. Eso se ha permitido porque, por un lado, nosotros nos quejamos de los taxistas, porque los taxistas nos dicen que la autoridad no hace nada. Es correcto. Entonces también hay momentos de que también los sindicatos aprovechen su fuerza y exigen también a la autoridad, por lo menos hagan los pozos de absorción. Falta, claro. Y no está recibiendo nada más todas las críticas, claro. porque para eso los sindicatos tienen fuerza, claro. No están organizados y por eso tienen ciertos privilegios que se han ganado. Hablaban de la rendición de cuentas. La rendición de cuentas se supone que se debe rendir a las asambleas. Es correcto. No son públicas, y eso es lo que establecen todos los estatutos de los sindicatos. Es correcto. Solo es para precisar esto. Y la otra es, yo creo que más allá de lo que establece el artículo 31 bis o lo que dice la ley, pues yo creo que es un derecho universal la libre competencia. La libre competencia obliga a aumentar la calidad. ¿Qué pasa si ustedes no van a poder? Porque yo siento que Uber va a entrar porque va a entrar, como sucedió en Francia, en Estados Unidos, Europa, en el Distrito Verde, pero en todos lados Uber ha ganado. ¿Qué es lo que le queda al sindicato Andrés Quintana Roo y a todos los sindicatos de Chetumal hasta Isla Mujer, los tiburones del Caribe, ¿no? Y con sus diferentes nombres? Pues yo creo que lo que tienen que hacer es preocuparse por dar un servicio realmente de calidad. Imagínense, yo confiaría más en un taxista que tiene su raya verde, y donde está bien todo y trae un número. Porque ahora en este mundo de las computadoras y que todo se presta a la modificación y a los hackers y todo, al rato se puede dar el caso que en lugar de que te llegue un taxista honesto, sea un ladrón o un delincuente. Es correcto. Entonces se presta a todo, y más en esta época moderna. Yo pensaría que
que más que preocuparse de las cuestiones legales, deben de preocuparse, tú como, a lo mejor interrelige, pero como líder o el actual, debería de pensar en mejorar 100% el servicio. Claro. Ofrecer un servicio de mucha calidad y darle toda la seguridad y las garantías a los usuarios. Y con eso contrarrestaría en todo. Claro. La otra cuestión que también se me antoja que analicen y piensen es que parte de la ley, pues tienen que ustedes adoptar medidas, o el sindicato debe adoptar medidas para realmente garantizar que el chofer es auténticamente una persona moral, con toda la calidad moral como para rendir ese servicio, que no tiene antecedentes penales, no tiene... Toda la vida han ofrecido, desde que me acuerdo, los líderes han ofrecido que van a entregar unos tarjetones con la fotografía, con el nombre y todo eso, pero solo lo anuncian y se logra ver los tarjetones en los taxis de repente. Claro. En algunos, pero eso es una promesa incumplida de varios líderes, claro, que nunca se ha podido hacer. Coincido con lo que dice el licenciado, efectivamente tenemos que cambiar ya al 100% nuestra manera de trabajar. Lo dije hace un momento, las personas que vayan ingresando tienen que estar certificadas por la misma autoridad, que ellos lo evalúen, que pasen todos los filtros y que se les dé un certificado, y que el certificado va a ser prácticamente tu licencia para poder operar un servicio de taxi. Vender la seguridad al usuario, que eso es básico en Cancún. Vemos en otros estados, por ejemplo el estado de Monterrey, el taxi ya cambió de un poquito la modalidad, en el sentido de que le está dando seguridad tanto al usuario como al mismo chofer, porque muchas veces la víctima ha sido el operador. Los han asaltado, los han asesinado, en muchos de los casos también ha sido víctima, y también desde luego el mismo usuario. Entonces tenemos que ver la manera, y a mí me gustó mucho el nuevo proyecto que está en Monterrey, donde dentro del taxi tiene 4 cámaras, 2 en la parte de adelante y 2 en la parte de atrás. Y en la parte de afuera también tiene otras cámaras, en la parte trasera y en la parte delantera. Y tiene sus botones de auxilio de pánico. Si el operador se ve en peligro, aprieta un botón y inmediatamente en una central está mandando que el taxi número de tal tiene un problema. O viceversa, si el usuario tiene algún problema con el taxista, está el botón de pánico para que pida apoyo y auxilio a la base central. Eso sería un sistema que no le costaría un solo peso al mismo socio concesionario, porque esto se hace a través de publicidad, y la publicidad de negocio se vende. Desde luego que sí, porque eso le vas a vender, vas a aumentar, y cuando tú veas que está pasando un taxi que diga taxi seguro y que tiene un logo, que tiene una insignia que lo vas a identificar, pues te vas a abordarlo y va a tener mayor demanda. Hoy estamos pidiendo, te lo digo como padre, te lo digo como ciudadano, estamos pidiendo seguridad y garantías, porque también mis hijos y yo en su momento también somos clientes, no toda la vida andamos en los carros, somos usuarios. Por necesidades ahorita de cuestiones de atención, tengo que traer a mi esposa con mi nietecita que tiene 8 meses para llevarla a Santa Fe. Entonces la mañana nos venimos. No puedo llevar a la niña de 8 meses en el asiento de adelante, va atrás. Mi esposa viene conmigo y dice, oye, si van a pensar que es un Uber. Entonces hay que recobrar, que la gente recobre la confianza. Claro. Entonces venimos en nuestro coche. Es correcto. Y a lo mejor en lo que yo les explico que es el coche de mi esposo, que es mío, y saco mi tarjetón, ya me lo patearon, ya me lo rayaron, ya me golpearon. Claro. Fíjate cómo está pensando ya la gente. Pues hoy con el nuevo pronunciamiento que decía aquí el licenciado Pepe, de la Suprema Corte de Justicia, donde le da la potestad a los estados para regular o para decidir si lo regula o no lo regula, ya es facultad del gobierno del estado tomar esa decisión. Que la Constitución también te dice que todo el mundo tiene derecho a tener un trabajo digno, pero también te dice que sea un trabajo lícito, que esté permitido dentro de la ley. Y para mí, mientras la ley no esté, y te tienes que ir a un procedimiento para determinarlo, mientras no se determine si es legal o es ilegal, pero es un servicio que no se debe de dar.
uno. No se debe de dar, claro. No puede trabajar. Y en la cuestión del monopolio, yo tengo un concepto, a lo mejor no pudiera ser el indicado o no, pero para mí monopolio es un grupo de 5 o 6 personas que te controlan un producto para aumentar el precio. En ese caso, las concesiones del gobierno del Estado, desde mi punto de vista, no es un monopolio, porque quien pone los precios es el gobierno, y no yo acaparo el servicio para aumentar y encarecer un producto, que ese es el concepto que yo traigo, ¿no? De lo que es monopolio, que somos una agrupación y que cada taxi representa a una persona o a una familia, y que somos competencia entre nosotros mismos. ¿Qué pasaría el día de mañana que si entra Uber y a mí ya no me da ninguna certeza jurídica el sindicato? Porque yo soy afiliado a un sindicato porque me da la certeza jurídica que mi concesión o mi patrimonio está resguardado y que cualquier problema tenemos el apoyo grupal de todo el gremio. Pero al momento que yo no vea esas condiciones y digan, pues yo ya no quiero pertenecer al sindicato, tengo una concesión, pues yo trabajo por mi cuenta y legalmente nadie te lo puede impedir, tienes la concesión para trabajar, y vamos a hacer 8.300 empresas independientes como está en México. En México tienes muchos carros, muchos permisionarios, pero claro, entonces quiere decir que si se agrupan todos ya se vuelve monopolio, y si no están agrupados no son monopolio. Entonces hay que sopesar el concepto para definir, y yo siempre hasta con algunos amigos me pongo a debatir este tema del concepto que tienen de monopolio. Para mí el monopolio son un grupo minoritario que controlan un producto para aumentarle el precio. Es una oportunidad para que lo debatan ustedes como participantes. Claro. Sí, el tema, perdón, nada más aquí para redondear aquí el tema. Mira, la especulación es diferente al monopolio. Si 4 o 5 especulan con productos para subir, pues su especulación. Claro. El monopolio es, en un análisis muy simple, es que solamente un ente físico o humano esté ofreciendo un servicio y no permita la competencia de otro en condiciones similares. Ahora, todo eso es debatible, es lo importante de esta mesa, claro. el exponer sus argumentos. Se me ha pasado a preguntar, hubo una huelga en Maya Caribe. Sabemos que ha habido por las declaraciones una sobresaturación de rutas. Correcto. Ustedes mismos como sindicato generaron una empresa paralela que es TTE, que en mi concepto lo hablábamos la vez pasada, quien debiera tener la competencia de la expedición de esas concesiones por el sistema y la modalidad de transporte debiera ser el municipio, sin embargo la hace el gobierno del estado. Hay que decir que no fue en este gobierno, sino fue en el gobierno anterior. Vemos que Maya Caribe está en una situación de crisis bastante grande. ¿Qué es lo que vas a hacer si llegas a ser secretario general? ¿Cuál sería tu plan de trabajo para rescatarlo? Porque finalmente ahí hay fuentes de empleo, eso sí, hay fuentes de empleo que se vieron afectadas, no por la competencia, Manolo, por una empresa que es ustedes. Es correcto. Yo creo que viene producto de toda esta impunidad que se vivió en el sexenio del exgobernador, y que ahí sí también hay fuentes de empleo dañadas, y no es de la competencia, es de entes internos de una empresa propia del sindicato, ¿no? Entonces veo ahí una huelga ahí donde los choferes de estos vehículos se quejan porque, si bien es cierto que sube la gasolina, que ese es el argumento, claro, ellos aducen y dicen, bueno, sí, pero yo pago la gasolina, no lo paga el patrón. Es correcto. ¿No? Y yo creo que el mayor problema, no solamente de Maya Caribe, sino también de las otras empresas concesionarias, Turicún, Autocar y Bonfil, que son las 4 empresas concesionarias por parte del ayuntamiento. Sí hay una afectación, desde luego que hay una afectación muy fuerte desde la creación de esta nueva modalidad de transporte. Nosotros le decimos Urbans, pero bueno, es la marca de una agencia de estas unidades pequeñas. Combis, ahorita Urbans, de acuerdo a, bueno, también hay otras marcas por ahí, pero en fin, esa modalidad de carros pequeños, hay una afectación muy grande desde hace 5 años que se empezaron a ingresar, y esto de manera
desmedida y arbitraria, porque como efectivamente comenta aquí el licenciado, esto es una facultad del ayuntamiento, ya se dio. Pero lo que sí se tiene que hacer es que hay que regularlo, porque realmente ellos están agarrando rutas que no les corresponde. Tenemos que hacer un reordenamiento en cuanto a las rutas para no afectar, claro. Ese es el motivo de que estén saturadas, parezcan latas de sardinas. Claro. Porque en unas demasiadas unidades y en otras no hay. Claro. Entonces, qué bueno que estás pensando en claro. Hay que regularlo, ¿no? Y eso se dio también por tolerancia, o qué palabra le pudiéramos decir por parte del comité, ¿no? Como efectivamente comentas, es una empresa de nosotros, claro. ¿Y cuál es el compromiso del secretario general, quien esté? Es salvaguardar y cuidar el patrimonio de los socios o de los inversionistas, no de afectarlos. Y hay una afectación muy grande hacia Maya Caribe. Esta huelga, que más que huelga fue un paro por la inconformidad del gasolinazo, pero yo creo que la afectación más que la gasolina han sido las rutas saturadas y el transporte desmedido que se vienen dando con las placas de TT. Yo creo que a estas placas ya hay que ponerle un alto, ya no permitir más el ingreso de estas concesiones. Claro. Y las que ya están, pues regularlas, hacer un análisis serio de cada ruta, porque bueno, hay zonas donde se requiere el servicio, donde no llega el transporte urbano ni el taxi. Bueno, vamos a empezar a picar piedra. A todos nos gustaría, bueno, tener las mejores rutas, pero yo creo que como todos comenzamos desde abajo, entonces hay que picar y abrir nuevas rutas para que desahogar un poco de lo que tenemos ya congestionado, no un poco, de lo mucho que tenemos congestionado el municipio. José Canto nos comenta y dice: el sistema de transporte tipo taxi efectivamente tiene una forma de operar que se ha vuelto una tradición conductores-usuarios. El conductor pone una condicionante: no me queda o sí me queda. Esto se da en común acuerdo a la necesidad de ambos, pero no se cuenta con una supervisión y revisión de la autoridad. No toda la responsabilidad es del operador, sino también del usuario y la autoridad encargada de vigilar, en este caso Cintra. O sea, esa es la presión que nos hace en este momento. José Canto dice: no es culpa solo de decir, obviamente que el operador tiene la culpa, no me queda joven si me queda claro. joven, ¿no? Como es el pretexto, sino también que hace falta supervisión. Evita de Torres dice: en mis 40 años de vivir en Chetumal, porque esto es de todo el estado, nunca hemos tenido un servicio de calidad, siempre mendigando el servicio. Y vuelve a repetir: va uno a poner la queja y nunca hacen caso. Y Ricardo O. Paz dice: puede dejar de decir claro, es correcto, déjenos escuchar el debate. Digo, aquí leemos todos correcto. Decir algo. Yo quiero hacer un comentario a propósito de esos comentarios que no son nuevos, son añejos y recurrentes realmente. Aterrizando aquí en Cancún, eso refleja el trabajo que ha hecho Eric Castillo como dirigente actual del sindicato de taxistas. Pues yo creo que son vicios que se vienen arrastrando de tiempo atrás. Nos estamos hablando que la ciudadanía, no podemos también, sin el afán de defenderlo, no podemos echarle la culpa a todo el secretario general, son situaciones que se vienen dando, pero hoy tiene la responsabilidad de ver este tipo de problemas y darle la solución, porque tampoco podemos decir: hoy tengo la administración, pero le echo la culpa al que está o al que se fue. Tampoco es válido. Hoy te toca administrarlo, hoy te toca resolver los problemas. Entonces creo que es responsabilidad del que esté en turno, porque si pasamos la pelotita al que se fue, va a ser una justificante, es que ellos lo hicieron y así estaba. Claro, efectivamente. Y con lo que dice aquí José Canto, le mando un saludo a Manuelito. Pues efectivamente no es solamente responsabilidad del taxista, pero yo creo que el 80% es del taxista, porque tampoco la autoridad va a poder tener a un inspector en cada uno de los taxis o en cada uno de los servicios. Yo creo que esto es por parte del taxista, y que la capacitación es básica, que el taxista entienda que su patrón no es el socio concesionario, su patrón en sí es aquel que le está pagando el servicio, se debe a él. Lo que él gana para llevarse a la casa y sacar la cuenta se lo debe al usuario. Lo más valioso debe ser el usuario. Los taxistas que tienen muchos años trabajando en el sindicato de taxistas, que han vivido los huracanes cuando el turista se va, saben que la gente local es quien nos mantiene, y esa es la gente con las que tenemos que darle nuestro mejor servicio, ¿no? Desde luego que también al turista, pero debemos estar más comprometidos con la sociedad de Benito Juárez. Claro, indiscutiblemente es el punto, y ahora no podemos dejar de pasar esta oportunidad de preguntarte, Manolo, tú que fuiste líder sindical,
¿Por qué matan tanto a los taxistas con las cuotas esas de para el muerto, no? O sea, así como que 3, 4 muertos diarios, es lo que me han contado los taxistas, ¿no? Que tienen que pagar una cuota para el muertito. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué pasa? Mira, el fondo de invalidez, tanto del socio concesionario del operador, ha sido el talón de Aquiles de las administraciones. Yo creo que ya es momento de sacarlo del sindicato de taxistas y que lo administre o se conforme un fideicomiso, y a través del fideicomiso pues se maneje de manera transparente, porque hoy siempre está la duda, oye, que vi al muerto y estaba vivo, o que si el enfermo ya está trabajando en su taxi, siempre va a generar mucha inconformidad, mucha duda, no hay la transparencia en cuanto al fondo. El fondo se creó con un fin muy noble, desafortunadamente se fue prostituyendo desde sus inicios, y hoy vemos un fondo de invalidez congestionado. Esto y hay que sacarlo del sindicato y que sean personas o fideicomisos independientes del sindicato quien administre todo el recurso, que al final de cuentas el dinero que se le da tanto al operador como al socio concesionario no sale del sindicato, sale de los bolsillos del operador y del socio concesionario. Así es, ya lo escuchó usted que está ahí y ya escuchó que ahora se propone que un fideicomiso maneje todas esas cuotas que tienen que ver tanto con los enfermos del sindicato, que si bien es cierto, la labor es noble y las defunciones también, va a ser ahora un fideicomiso, sería excelente. Claro. Fíjate que yo recuerdo una anécdota que me tocó vivir ahí, don Manolo. En aquella ocasión, no recuerdo el año, 2011, 2012, pretendió subir $1 el reporte, porque tiene reporte, tiene la cuota sindical y tiene el pago de invalidez y de función. Y él, en ese momento había una crisis como la de hoy, había subido y había un poco más inflación en aquel entonces. Y dice Manolo, voy a subir $1 al reporte, creo que de 5 voy a cobrar a 6. Y se hizo una manifestación muy grande, por $1. En este trienio se le subieron $80. Wow. Y nadie dijo nada. ¿Qué vas a hacer con esas cuotas? ¿Las vas a volver a subir si llegas a ser secretario general? ¿Las vas a bajar? ¿Qué vas a hacer? Yo creo que hay que hacer un análisis, ¿no? Las cuotas, como se mencionaron a un principio de esta administración, eran cuotas especiales, pero iban a ser por 3 meses. Los 3 meses ya vencieron, hay que quitarlas y que se tome una nueva decisión, porque si seguimos con el cobro, sería cómodo, si en dado caso llegamos o el que llegue, pues seguir cobrando lo que hicieron los demás, decir, es que yo así lo recibí, así me lo entregaron, pero no lo correcto, porque estás violentando la decisión o la voluntad de la asamblea. Si la asamblea se pidió que sean 3 meses, pues 3 meses, hay que quitarlos y hacer un análisis y una proyección, y efectivamente nosotros teníamos proyectado subirle $1, $2 a lo que es el reporte, porque había una proyección financiera para subsanar todos los compromisos que habían del sindicato y herencias que nos habían dado, sin tener que sacrificar ninguna propiedad del sindicato o venta de placas, que era lo más fácil, ¿no? Ahorita que hablas de sacrificar placas o propiedades del sindicato, tenemos información aquí, cierta, documentada, que nos están haciendo llegar, en donde la empresa Transportes Turísticos de la Costa le fue entregada un prestanombres de Roberto Huerto, cedida a una representante legal que se llama María Inés de la Cruz Martínez Osorio. Se sometió la entrega de esta empresa en asamblea a estos prestanombres, en el caso particular de Transportes Turísticos La Costa. ¿Tienes tu conocimiento de eso? Yo he escuchado, y esto, bueno, es voz populi, de que hubo un cedimiento o una venta, no sé cómo se haya dado. Desde luego que esto, si no fue a través de una asamblea y no se cumplió con los requisitos formales para el cedimiento de una concesión de este tipo, sobre todo en el aeropuerto, ¿no? Que no cualquiera puede tener una concesión en el aeropuerto por lo rentable que es. ¿Está en el paquete de impunidad también ese? Pues yo creo que hay que analizarlo, ¿no? Yo creo que hay que analizarlo, y si están los documentos correspondientes, pues hay que hacer una indagatoria para determinar si esto fue algo legal o fue algo ilegal. Yo había escuchado, no tengo en mis manos estos documentos, pues sería interesante, sí, estoy viendo, desde luego que sería interesante meternos a investigar esto. ¿Por qué se entregó esa empresa? Ese es un
una pregunta que tendríamos que hacerle a la persona cedente. ¿Quién es el cedente por acá? Ahí dice el secretario general, ¿está no? Fue en esta administración, En ¿no? esta administración. Pues hay que preguntarle a él cuál fue el motivo de haber entregado Está, una concesión. La pregunta, y si usted lo conoce al secretario general de los taxistas, el Castillo, pues pregúntele ahí por qué se dio esta empresa a unos Transportes Turísticos de la Costa es una empresa que era la concesionaria de los taxis del aeropuerto. Entonces se le fue entregada a prestanombres del gobernador. Entiendo que para esto tendría que haber una aprobación de más del 60% de la asamblea. Se habría que pedir esta aprobación y sobre todo el objeto de la venta, es decir, correcto, que haber sido para subsanar temas que fueran inherentes al sindicato de taxistas. Vamos a investigar eso y pero vamos a claro, el origen de la adquisición de estas concesiones del aeropuerto pues fueron hace muchos años, ¿no? Esto se compró para poder proteger y cuidar los intereses de la misma agrupación, ya que las concesiones del aeropuerto, el servicio que dan es de ida y vuelta. Ellos pueden vender aeropuerto, zona hotelera y viceversa y regresarlos. Y para cuidar las fuentes de trabajo de los taxistas se adquirieron estas empresas, que en su momento eran 3. Una se dio hace algunos años en la época de Mario, yo creo. Se vendió, se cedió, algo similar a lo que se da ahorita, y sí es preocupante porque también se va a hacer, primero hay una afectación en todas lo que son las propiedades del sindicato que se están desajenando, y segunda, la otra afectación que para mí es la mayor o la más fuerte, es que estas empresas pueden empezar a vender el regreso, el ida y vuelta, y los taxistas que nos andamos quejando de las placas federales, que nos andamos quejando de Uber, encima estas empresas del aeropuerto que pueden hacer ida y vuelta. En este sentido, mi comentario, que ustedes se quejaban los taxistas, todos, el sindicato, de los piratas. Ahí hay unos combis blancas, coches blancos que están esperando afuera la bajada de los pasajeros de los aviones para ofrecerles el servicio. Claro. Siempre se quejaban. De repente, de la noche a la mañana, cuando entra este sindicato, desaparece el pirata. Ahora me explico por qué, porque ya no son dueños de esa empresa. Bueno, ya está. Eso es lo que es así, ¿no? Puede ser la parte de... Creo que hay que tener hay que tener muy vigilado, bueno, seguir investigando cuál fue la realidad de esto, de ese cedimiento y la afectación que pudiéramos tener como taxista, ¿no? Pero no hay una aprobación de la asamblea en el cual autorice a la venta de esta empresa, a la cesión de esta empresa. ¿Hay alguna asamblea? Que yo sepa, no. Que yo sepa, no. Pues vamos a investigar, les prometemos que vamos a investigar ese detalle. Agradecemos que ya pues hayan estado con nosotros. El tiempo vuela, lamentablemente no somos dueños de él. Es algo ahí. En serio, para despedir. Pues qué bueno que Manolo pues ha respondido todas las preguntas. Ya nuestro auditorio tendrá la palabra para decir si está bien, no está bien, pero al menos a mí me dejó satisfecho. Muchas gracias, Sergio. Y buenas tardes, buen provecho. Jorge. Yo quiero comentar que me parece muy bien que se tomen medidas legales de capacitación en vez de emprender una cruzada en contra de un servicio como lo es Uber, ¿no? Porque los puestos nunca acabar. Yo espero que si ya sea Manolo, quien sea que llegue a la dirigencia del sindicato Andrés Quintana Roo de una forma coherente, correcta, para que, si se queda Uber, pueden trabajar ellos también tranquilos. Buenas tardes, gracias. Claro. Pues agradecerles, compañeros, Manolo, nada más antes de irnos, dice aquí comentario, dice, en Japón Uber entró y se salió porque el servicio de los taxis de Japón que era superior al de Uber. Entonces yo creo que por ahí vamos yo creo que es lo que deben de hacer, de trabajar en la calidad del servicio, y yo seré insistente de la libre competencia con respeto. Si se puede hacer uso de los recursos legales, hay que hacerlo. Quiero hacer una última pregunta antes de irnos, y tiene que ver con tu persona.
eres una persona tolerante a la crítica, no es de piel sensible, porque por ahí sabemos de que algunos que están o otros que quieren ser, pues inclusive han llegado ahí a los golpes, ¿no? A los enfrentamientos y agresiones físicas. ¿Cómo es antes de ir? Pues, ¿cómo es? ¿No es tolerante a la crítica? ¿No es de piel sensible, así muy... Que tenemos, mira, como todos, ¿no? Yo creo que tenemos nuestro carácter, pero como funcionarios, como representantes de un grupo importante, siempre tiene que prevalecer la tolerancia. Durante mis 3 años no puede venir a señalar a ninguna persona que hayamos golpeado, que alguna represalia. No, efectivamente no. Hoy afortunadamente caminamos y vamos al sindicato y la gente me saluda como siempre. Yo creo que los puestos son para ganarse amigos, no enemigos. Es normal, no a todos vas a caerles bien porque no somos moneditas de oro, pero en términos generales creo que el trabajo, ahí está, la tolerancia y la paciencia tiene que prevalecer. Tienes que prepararte a las críticas, ya sean buenas o malas. Pues, agradecemos a todos la preferencia que ha tenido para este debate. Gracias a nuestro invitado por haber llegado aquí. Y les esperamos, no se olviden por favor, el próximo lunes a las 12:30 aquí. Ya estará nuestro compañero Jorge Castro con nosotros. Jorge Castro Jr., que está aquí con nosotros también en representación. Tras bambalinas. Muchas gracias a usted que tuvo la oportunidad de vernos y escuchar. Hasta el próximo lunes. Nos vemos el lunes.